Hola, buenas tardes, estimado profesor. Mi nombre es Karen Fariña y voy a responder, ¿cierto?, al examen oral de taller de intervención con familia, el caso número 1, donde trata, ¿cierto?, que ya en el año 2018, en el mes de noviembre, la víctima, ¿cierto?, Cecilia Gómez, se dirige al juzgado de familia de Rengo para denunciar a su cónyuge, con el cual está casada del año 2007, don Juan Pablo Vergara, por los constantes maltratos físicos y psicológicos tanto a ella, ¿cierto?, y a su familia. Cuenta con un hijo, Gonzalo Vergara, de 10 años, Fabiola, y entre de estos también se encuentra la madre de Cecilia Gómez, la señora, ¿cierto?, Ana María. Bueno, en esta fecha, en el mes de noviembre, la parte agresora, ¿cierto? En este caso el marido, que es de nombre Juan Pablo Vergara, se retiró de la casa, ¿cierto?, que tenían en común. Bueno, después de esto igual había una serie de agresiones, amenazas, en donde, ¿cierto?, agredió a la mamá de la víctima, la señora Ana María Verdugo, y a sus hijos, Gonzalo y Fabiola. Específicamente el 20 de noviembre, donde, ¿cierto?, luego se fue del hogar. Fue y realizó la agresión, ¿cierto?, y se fue del hogar. Luego, en otro episodio de otra fecha del mes de noviembre de 2018, nuevamente, ¿cierto?, va al domicilio de la víctima, lo cual le pide que pueda volver a la casa, y esta es negativa, ¿cierto? Sufrió nuevamente insulto y descalificación. Junto con esto, entonces, y recabando todo esto, el juzgado de familia de Rengo, y en su resolución de diciembre del 2018, los consideró todo esto constitutivo del delito de maltrato habitual, y por lo tanto que esto lo derivó también al Ministerio Público para investigación, ¿cierto? Y ya en diciembre, destacando una fecha específica, 15 de diciembre de 2018, la víctima, encontrándose, ¿cierto?, en juzgado independiente, juzgado de familia Rengo, recibió nuevamente una violencia física, ¿cierto?, en su brazo derecho, un apretón por parte de don Juan Pablo, el cual luego después se retiró del lugar. Y el SAPU, ¿cierto?, de esta ciudad de Rengo, en el mismo día lo calificó, ¿cierto?, como lesiones de carácter leve. Entonces, el Ministerio Público, ¿cierto?, cuando ya reflexionando todo lo que lo antecedente, el conocimiento de los hechos, lo configuró, ¿cierto?, el delito de maltrato habitual. También tomó en cuenta las lesiones menos graves, contexto de violencia intrafamiliar, todo penado, ¿cierto?, esto por la ley 20.066. Respecto al caso en particular. Bueno, por esto se deben analizar dos interrogantes. Dice: considerando lo anterior expuesto, señala cuáles son las características de la estructura y la dinámica familiar en este caso, refiriéndose específicamente a la tipología, a la comunicación, los límites y los roles de la familia actual de la señora Cecilia. Primero queremos destacar, ¿cierto?, a Minuchin y Fishman, donde indica que la estructura de la familia es un conjunto de demandas invisibles funcionales que organizan los modos de interacción de esta. Pero la dinámica familiar se expresa en términos contrarios, en el sentido que esta última no es estática, sino movediza y variable. Tal como pasó en este caso, ¿cierto?, pasando como de un matrimonio a padres separados y luego la familia monoparental. En cuanto a la tipología, corresponde, como dije anteriormente, a una familia monoparental, donde, es cierto, la figura femenina es, en este caso, la madre, en la base de la misma, donde tiene actualmente, cierto, a cargo también el cuidado de sus hijos, que son dos, nombrados en el caso Gonzalo, de 10, y Fabiola. Respecto a la comunicación, ¿cierto?, se encuentra quebrantada, dañada desde ya hace bastantes años, y actualmente siendo el autor de la misma el esposo, ¿cierto?, don Juan Pablo, quien ¿cierto?, es el autor de este quebrantamiento en la comunicación, por lo antes expuesto, bajo el maltrato físico y psicológico.
De los roles, destacamos en este caso el rol instrumental y efectivo, nuevamente, ¿cierto?, ejercido por la madre y víctima, la señora Cecilia Gómez. Segunda interrogante, ¿de qué tipo de violencia se configura en el caso? Bueno, nosotros podemos destacar entonces que es la violencia intrafamiliar, tanto física como psicológica. Destaquemos que físicamente habían zamarreos, el apretón de brazo que sufrió la señora Cecilia en el juzgado de familia de Rengo, los empujones, la agresión que tuvo, ¿cierto?, a su suegra, la señora Ana María, y sus hijos. Y también la violencia psicológica, donde se encontraban por parte del agresor, don Juan Pablo, las descalificaciones, los insultos, las malas palabras, a fin de denostar, ¿cierto?, a la víctima. Y todo esto es tipificado bajo el Ministerio de Justicia, ¿cierto?, como Ministerio Público, como delito de maltrato habitual penado por la ley, ¿cierto?, de violencia intrafamiliar 20.066. Por eso es también importante destacar con usted y en apoyo, ¿cierto?, de la misma ley, ¿qué es violencia intrafamiliar? Dice que es todo maltrato que afecte la vida o la integridad física o psíquica de quien tenga o haya tenido la calidad de cónyuge del ofensor o una relación de convivencia con él. En esto igual engloba todo lo que es el mismo ofensor, el cónyuge actualmente, y por qué no de los padres, la madre, los hijos, las hijas, los hermanos, los abuelos, los nietos, los tíos, los sobrinos, etc. Esto tipifica lo que es la violencia intrafamiliar, ¿ya? Y por lo tanto también es importante destacar dentro de los apoyos que hemos tenido en el taller de intervención con familias, de acuerdo a la evaluación que tiene el trabajador social, ¿cierto?, también en este ámbito, y destaco la evaluación social en situaciones de violencia intrafamiliar, donde hay ciertos pasos. Se debe evaluar, ¿cierto?, los factores asociados al ejercicio de la violencia, o sea, qué tipo, en este caso destacando la física y la psicológica, de parte de don Juan Pablo hacia la señora Cecilia, sus hijos y a su suegra, ¿cierto? La cronicidad de los hechos, vemos que esto ya viene, ¿cierto?, en camino desde el año 2007 hasta el 2018, identificando al agresor, ya lo sabemos, ¿cierto?, don Juan Pablo Vergara, que es el esposo de la señora Cecilia, ¿cierto?, y de los miembros sectores de la violencia, la misma señora Cecilia, el hijo Gonzalo, ¿cierto?, Fabiola y la señora Ana María. Revisar las dinámicas relacionales y los factores contextuales que explican la emergencia de violencia. Quizás pueda haber cierto un factor que incide en esto, como por el consumo de alcohol, drogas, etc. También hay que revisar el nivel de vulnerabilidad de los miembros del grupo familiar. Sabemos que hay dos menores de edad. Se valora, ¿cierto?, los efectos sociales que también tiene la violencia ejercida en los miembros de la familia de manera diferenciada. Se debe evaluar factores protectores y desprotectores, ¿cierto?, en cuanto a la evaluación y las redes de apoyo. Se debe evaluar posibles factores asociados al carácter delictual de las situaciones de violencia y sugerir acciones inmediatas de protección y acciones inmediatas de tratamiento. Esto es cuando ya está, ¿cierto?, bajo una investigación, vemos que está aquí involucrado, se inició todo esto bajo una denuncia de los juzgados de familia de Rengo, y luego, ¿cierto?, como tipificado como el maltrato habitual, ya hay maltrato físico, psicológico, que está, ¿cierto?, comprobado, pasa al Ministerio Público, al Ministerio de Justicia, para que realicen ellos como entidad, ¿cierto?, investigadora, la diligencia correspondiente. Con esto termino. Muchas gracias.